Y bienvenidos y bienvenidas a Testimonios que Inspiran. Cada jueves a través de Twitch tenemos el privilegio de escuchar testimonios alrededor del mundo. Y hoy nuestra amada Mariela desde Ecuador se conecta para darnos un testimonio personal, matrimonial y con bebé en camino. Nos viene a compartir hoy cómo es esa confianza la cual trae la victoria. Yo oro que esto llegue a tu vida justo a tiempo, cuando ahí tu fe ha estado menguando, que hoy sepas que el Padre trae esto para demostrarte que esa confianza que tú has decidido poner en Él no será avergonzada. Y aquí dejo sin más emoción a nuestra amada Mariela. Mariela, gracias por testificar, por no callar. Y oramos que sea nuestro Padre hablando a través de tu vida. Gracias. Buenas tardes. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Mariela. Yo soy de Ecuador y pues hoy quiero contar lo que el Señor hizo conmigo y que esto traiga esperanza a más mujeres que a veces, como yo un día, nos sentíamos sin posibilidad de que pueda un matrimonio o una vida ser restauradas. Bueno, yo le he puesto a este testimonio de nombre la confianza que da la victoria. Y yo les voy a contar por qué le puse eso. En lo que voy a ir contando este testimonio, ahí vamos a entender el título de este testimonio. Bueno, antes que nada, todo lo que ha pasado, lo que ha sucedido, es porque el Señor así lo ha permitido. Gracias a Él mi vida es diferente y yo puedo decir que antes de que lo conozca el Señor, ¿cómo era Mariela? Yo vengo de un matrimonio que mi papá falleció cuando yo tenía 11 días de nacida. Yo vengo de ser huérfana de padre y mi mamá pues quedó con tres niñas. Yo soy la tercera de mis hermanas. Entonces yo me crié en un ambiente sin papá. Yo no tenía figura paterna. Mi mamá sufrió mucho, pues la pérdida de un esposo no es fácil. Y vivimos así, solo entre mujeres. Eh, Cuando yo pues era pequeña, mm, puedo decir que mi infancia fue un tanto dolorosa, triste, porque pues mi mamá quedó viuda, todavía estaba estudiando, no tenía una carrera profesional, vivimos muchas necesidades económicas, porque mi mamá decidió no volverse a casar. Ella se quedó muy joven, viuda, pero dijo que ella no volvía a casarse porque para ella no había eso y más que nada no quería darnos un padrastro a mí y a mis hermanas. Entonces, ella se esforzó mucho por sacarnos adelante, mucho por hacer cosas para nosotros, para ya no hacernos sufrir, no, de una manera que ella pensaba que al tener otro esposo iba a haber un maltrato hacia nosotras. Entonces, cuando yo era niña, pues, había muchas cosas que pensaba que eran normales, que así pasaba, que como era huérfana habían abusos, habían cosas que decía que así es la vida dura, difícil. Entonces me crié en ese ambiente, mi mamá sola. Vivíamos con unos familiares de ella. En ese tiempo todavía vivía el papá, mi abuelito, o sea, el papá de mi mamá. Y vivíamos así. Habían sí necesidades, habían dificultades. Y pues desde ahí parten muchas heridas que yo no entendía. Yo pensaba que era algo normal vivir así y que pues me tocaba vivir eso porque en mi ser y en mi corazón Dios así lo había decidido. Em, Hubieron muchas cosas, principalmente lo que en mi corazón se había sembrado era el rechazo, porque para iniciar pues mis padres esperaban un niño y nací yo, que sí era una niña. Luego de eso vino que mi padre falleció y pues me echaban la culpa que porque yo había nacido, él había muerto. Entonces me crié con ese dolor, con ese rechazo cuando era niña. Yo no lo veía así, pues no, antes yo sin Dios, pues
Pensaba que era algo normal porque en el mundo, al menos en mi país y en el medio, pues se veía así. Me desarrollé, crecí, mi mamá me enseñó y principalmente a que yo me defendiera, estudiara y decía siempre ella que las mujeres tenemos que ser súper mujeres, que no tenemos que necesitar de nadie para que nos mantengan ni nada de esas cosas. Crecí en ese medio, había muchas dificultades con mis hermanas, muchos problemas, vino la adolescencia y pues venían muchas cosas más duras y difíciles a mi vida. Y yo me creía que no tenía belleza, que no tenía valor, que había nacido porque sí, porque pues muchas cosas de ese rechazo, mi mamá me decía cosas que como que yo no era deseada, yo no era anhelada, que era como que llegué y ya. Entonces, yo no tenía esa identidad de nada. O sea, yo tenía una autoestima muy baja cuando era niña, cuando era adolescente. Viví mucho rechazo ya cuando estuve en el colegio también igual, porque yo estudiaba en un colegio que era mixto y en ese tiempo pues éramos eran más hombres que mujeres. Entonces yo pues vivía en un medio donde solo era mamá e hijas, no habían figuras masculinas. Entonces, así fui creciendo. Gracias a Dios me bendijo en medio de todas las necesidades que vivíamos. Pude salir del colegio y llegué a la universidad. Venía con todas estas heridas, venía con este anhelo de tener un padre. Cuando era niña sufría mucho porque veía que muchas niñas llegaban con su papá a la escuela y yo no. Siempre traté de destacarme, de ser una buena estudiante para que asimismo mi madre se sienta orgullosa de mí, que no era lo que ella decía, sino que yo valía. Pasé a la universidad, gracias a Dios, porque eso sí yo digo, solamente Él me pudo bendecir. Seguí una carrera universitaria y pues ahí yo conocí a un chico del cual me enamoré y supuestamente me ilusioné y pensé que pues un día íbamos a llegar al matrimonio. Y no fue así. De esa relación yo quedo embarazada. El chico se entera, me dice que no me quiere, que no me ama, que fue un error y me deja. Yo me quedé con un niño. Dios no me dejó, me ayudó, me gradué de la universidad, me bendijo con trabajo, pude trabajar, sacar a mi niño adelante. Pero ya venía como una acumulación de heridas, ¿no? Pero hasta ahí yo no tenía ninguna relación con Dios. Yo seguía con lo que decía mi mamá, era una super mujer y no me iba a dejar. Conocí a Dios, pero realmente no tenía una relación con Él. No era que yo tenía, como decir, una identidad, una certeza de un padre. No, simplemente yo iba y seguía las costumbres y las tradiciones que mi mamá nos había enseñado. Pasa esta situación de que yo pues quedo como madre soltera y realmente era un dolor muy fuerte. Nuevamente llegó a mi vida el rechazo. Nuevamente llegó a mi vida el que me quedé sola. Y decía, ¿y ahora qué hago con un niño? Bueno, seguí, me gradué, Dios me dio trabajo, no me faltó, pude sacar a este niño adelante. Pero hasta ahí mi situación con Dios era ligera, tenía un grupo religioso, pero realmente decir que yo conocía de Dios, no. En el primer trabajo que el Señor me bendice, lo conozco al que es mi esposo. Estábamos en la misma universidad, yo era auxiliar de cátedra y él todavía era un estudiante. Lo conocí y nos hicimos muy buenos amigos. Conversábamos, había esa relación, ¿no? Muy amistosa. Y pues yo siempre le decía a él como amigo, le decía si yo algún día vuelvo a tener un enamorado, es para casarme, porque pues así con lo que me pasó, ya no quiero, yo no creo en el amor ni en los hombres, porque venía muy herida y dolida. Eso cuento ahora porque ahora lo veo así. Antes no lo veía así. Antes veía como que, bueno, o sea, es normal ser madre soltera y tener todas estas situaciones. Luego de eso, pues, lo conozco a mi esposo. Tenemos una relación de unos 2 años de noviazgo y decidimos casarnos.
Igualmente le digo que tenemos que conocer de Dios. Supuestamente yo decía que conocía de Dios, pero no tenía una relación con Jesucristo. No había realmente ese entender y ese querer de Dios en mi vida. Lo conozco a él y pues nos casamos. Empezamos así, una relación de matrimonio. Hicimos supuestamente un curso prematrimonial para casarnos, pero solamente era lo que íbamos a decir en la iglesia, que si aceptábamos y todo eso, pero más no iba más allá. Yo no veía nada de lo que ahora puedo ver. Y así herida, lastimada, con culpa, con tantas situaciones en mi vida, yo entro a un matrimonio. No sabía que era un hombre porque nosotros pues nos creíamos solo mujeres. No sabía cómo pensaban, cómo eran. No lo sabía. Yo no me había criado con un hombre porque mi abuelito falleció cuando yo tenía 5 años. Entonces yo de él muy poco recuerdo. Y pues todo ese tiempo vivimos solo con mi mamá y mis hermanas. Luego de eso, de tener algunos años de matrimonio, pues tenemos a nuestro primer bebé. Y es ahí cuando se da los primeros roces, las primeras dificultades, porque pues nace mi hijo y mi esposo como que se le da todo ese amor, esa ternura hacia él, entonces yo como que me pongo media celosa, media resentida. Entonces como que por ahí ya hubieron las primeras fricciones entre los dos, esa relación de amigos ya no había ese entender, ese compartir. Nosotros nos reíamos, nos compartíamos de todo. No teníamos recelo de contarnos las cosas, porque basamos nuestro matrimonio en una amistad, en un conocernos, en no tener guardados cosas. Nos contábamos, hablábamos, o sea, era una buena relación de amistad. Eh, Igual, yo seguía trabajando. Yo tenía aquí en mi país, por la bendición de Dios, pues buenos trabajos, bien remunerados. Entonces a mí pues dinero no me faltaba. Eh, Mi esposo sabía que tenía un niño y él también lo aceptó. Pues yo le decía que el hombre que quiera casarse conmigo, pues no tiene que aceptarme solo a mí, sino también a mi hijito, porque yo no estaba sola. Él igual lo aceptó, lo quería como un hijo, lo vio como un hijo y no había ningún inconveniente hasta ahí. Luego de eso llega pues igual, teníamos nuestra relación de amistad, pero no teníamos una relación con Dios. No había esa relación con Él. Íbamos a la iglesia, íbamos a la misa, hacíamos cosas así, pero más no era una relación profunda, era algo superficial, lo que nos habían enseñado. Luego de eso, eh, mi, comenzamos a tener trabajo los dos, el éxito profesional llegó a nuestras vidas, comenzamos a distanciarnos, ya no había esa relación de amigos, de contarnos, vivíamos ocupados, cada uno queriendo tener el triunfo profesional o el éxito profesional por nuestro lado y seguíamos así. Eso causó que entre nosotros nos dividiéramos. Mi esposo comenzó a trabajar, comenzó a tener buenos trabajos, teníamos prosperidad económica, pero había mucho distanciamiento. Yo trabajaba, pero ya no trabajaba en una oficina, sino que yo trabajaba lejos. Yo iba los lunes de mañana a trabajar y regresaba los viernes en la noche. Entonces había más separación todavía. Y claro, lo que yo quería y anhelaba era trabajar y tener prosperidad económica, más no otra cosa. O sea, Dios me había bendecido tanto que yo no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta que tenía un hogar, una familia, un esposo que me amaba. No, yo lo veía eso como secundario y lo que yo anhelaba y por lo que luchaba era por tener dinero, estabilidad económica y sobre todo lo que me habían sembrado en mi cabecita desde niña, ser una super mujer que no necesite de nadie. De esa situación hubo mucho distanciamiento. Después de que nace mi niño, pues ya
Yo como que sentía que no lo quería mi esposo, yo no lo veía como antes, como mi buen amigo, mi confidente. Ya no me interesaba mucho una relación con él porque pasaba ocupado, trabajando hasta las madrugadas. Ya no había ese conversar entre los dos, ya no había esa amistad. Entonces yo me sentía sola. Nuevamente mi niño ya crece, tiene unos 2 añitos y yo regreso a trabajar y nuevamente empieza la Mariela a querer ser esa supermujer, a querer ese dinero, esa ansiada éxito profesional y lo tuve. Llegué a un buen puesto, pero esto no me ayudó. Eso me hizo peor. Y ahí es pues cuando yo ya de mi esposo no sabía nada, no quería conversar con él, ya lo aborrecía, porque pues había ese abandono y ahí es cuando yo conozco a otro hombre, un compañero de trabajo. Entonces yo tenía toda la atención de él, la admiración, porque para mi esposo pues ya no había ese comunicarnos. Entonces yo equivocadamente pensé que esa era la solución. Caí en adulterio y supuestamente, según yo, vivía feliz. Ya no me importaba mi familia, no me importaban mis hijos, no me importaba nada. Lamentablemente había caído en la tentación del enemigo. Y pues en ese tiempo lo que yo quería era una felicidad, una supuesta felicidad que el mundo da. Entonces vivía equivocada. Quería acabar como sea con mi matrimonio, quería el divorcio. Mi esposo dijo que estaba bien, que me lo daba, pero había algo dentro de mí que decía que no puedo hacer eso, que no puedo hacer eso. Vivía tan ciega, tan mal. O sea, pensaba que lo que vivía era algo maravilloso, pero solo era un mundo de fantasía, porque eso era mentira, eso era algo irreal. Pues para ese tiempo, ¿qué relación con Dios yo tenía? Ninguna. Todas mis relaciones buenas, desde tener una relación con mi mamá, con mi hermana mayor, se había acabado porque todo supuestamente lo basaba en mi supuesta felicidad, en que yo quería ser feliz. Y que para mí, pues en ese tiempo pensé que lo peor que había hecho era haberme casado, porque supuestamente no era el hombre. O sea, estaba tan ciega que no veía nada. Y a veces yo decía que ese mundo de ilusión y de fantasía era algo fantástico, algo lindo, pero no sabía las consecuencias dolorosas que a futuro me iban a traer. Esa supuesta felicidad de unos meses iba a traer consecuencias muy duras a mi vida y a mi familia. Esa supuesta felicidad iba a ser pues que más después tenga que llorar mucho por las decisiones equivocadas y por no tener esa relación con Dios. No quería tener ninguna relación con mi esposo. Mi esposo tuvo un trabajo que era de irse lejos de esta ciudad donde vivimos acá en Ecuador, más o menos a unas 3 horas de distancia. Y pues él también ya sentía mi rechazo, mi indiferencia. Me imagino que también ya sabía mi situación en la cual vivía. Yo también se lo confesé y le dije que por eso solicitaba el divorcio. Él no se negó, dijo que estaba de acuerdo, que si esa era mi felicidad, que así lo hacía. Pero siempre que quería ir a hacer los documentos para eso, había algo que me impedía y no me dejaba, no tenía paz. Ese mundo de fantasía no era paz. Y yo lo digo esto porque muchas de las veces las mujeres o los hombres que estamos en la brecha orando por la restauración de un matrimonio, pensamos que en el otro lado viven bien. Se los ven felices, en las redes sociales ponen fotos y postean cosas, que es mentira. Yo supuestamente viví en ese mundo, pero era mentira. Cuando llegaba la noche no podía dormir, no tenía paz. El dinero que ganaba por un trabajo se me iba como el agua, o sea, no tenía dinero. Entonces, eso es mentira. Y a veces pensamos que lo que se ve o lo que ven nuestros ojos físicos
es lo que está pasando y que Dios no quiere hacer la obra. Y no es así. Dios no es que bendice una relación de adulterio. No hay bendición en eso. Yo no me sentía bendecida, yo no me sentía completa. Y yo recordaba muchas de las veces los días que con mi esposo todavía estábamos empezando el matrimonio y no teníamos muchas riquezas, digamos así, económicas, muchos bienes, pero éramos felices. Y en ese tiempo de esa falsa felicidad, tenía muchas cosas, pero no era feliz, estaba vacía. Entonces yo decía que qué me pasaba, que por qué era así. Mi esposo se cansó en el año 2018, tomó la decisión y dijo que no volvía a casa, porque él como trabajaba lejos, ya no quería regresar. Y era de entenderlo, pues porque, ¿qué esperaba en casa? Una mujer indiferente, fría, mal encarada, mal genio, que no quería nada, indiferente. ¿Qué iba a venir a ver en casa si no había nada de bueno? Él también dijo, ya no, ni por mis hijos, yo no quiero ir. Y Mariela, lo que quiero es el divorcio. Él ya lo dijo que lo quería. Es de ahí cuando yo reacciono y digo, ¿qué estoy haciendo? Me despertó de ese mundo de fantasía. Pero previo a eso yo ya había perdido muchas cosas. Me habían despedido del trabajo, estaba enferma, tenía una sinusitis terrible y yo no veía esos llamados de atención de Dios. Yo a Dios ni lo ponía en cuenta en mi vida. No tenía nada, o sea, me volví tan dura, tan fría. El caer en pecado, el ser esclavo del enemigo, nos vuelve tan duros, tan indiferentes. O sea, yo qué amor de madre a mis hijos, no. O sea, y eso es lo que les comparto. El adulterio nos trae felicidad. Y a mí no me trajo felicidad. Yo no creo que sea diferente con las demás personas. Mi esposo decide irse. Mejor dicho, no volver al hogar. Es ahí cuando recién yo reacciono. Digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasó? Todavía ese mundo de fantasía aparentemente seguía, ¿no? Pero ya no era tan fuerte porque esa relación no tenía ningún futuro. Este hombre se volvió, como dice en la Biblia, más amargo que el ajenjo. En ese tiempo yo no sabía nada de palabra, nada, pero sí sabía que esa relación no era algo bueno. Me decepcionó mucho. Esa relación que yo tenía con mi esposo de amistad no había en otra parte, sino que era solamente una falsa ilusión. Y es ahí cuando empieza mi proceso. Y cuando empezó mi proceso, pues mi esposo dice eso y yo decido irlo a ver, a buscar, a conversar, a decirle y a tratarlo de convencer que no tome esa decisión, que me mire a los ojos y me lo diga. Y me dijo así, yo no quiero nada contigo, ya no te amo. Entonces fue como que un sacudón en mi vida y es que ahí empieza mi proceso de restauración. Entonces yo después de eso no sabía qué hacer. Supuestamente si iba, le pedía perdón, le rogaba que me perdonara, que regresara, que hiciéramos algo, él lo iba a hacer porque él en tiempos pasados, pues siempre que había una discusión me buscaba amistad, él más bien me pedía perdón, no yo, porque yo era muy orgullosa y resentida. Entonces, al ver que mi matrimonio se acababa, mi familia, eh, yo decido contarle a mi mamá y mi mamá dice, vamos a orar, donde una amiga que ella tiene y vamos a orar y ella dice, oramos y todo, dice, no, su esposo sí va a regresar, pero va a pasar algún tiempo. Es que yo decía, no, es que ya quiero que regrese este fin de semana. Y ella decía que lea la Biblia. Dice, mi hijita, tenga, aquí está la Biblia, léala y lo que ahí está escrito es lo que le dice Dios a usted. Entonces ahí empezó recién mi proceso de conocerlo a Dios y todo. Y lo que ese día, cuando con esta señora oramos, me decía en Mateo 19:6,
Y yo pues no pensaba que eso era una promesa. Yo no sabía nada. Yo sabía que había una palabra y una Biblia, pero no sabía nada. Y me dijo, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Esa es la promesa que me dio y que yo no entendía. Años me costó entenderlo. Y pues ahí empezó todo el proceso. Conocí a una pareja de cristianos, un matrimonio cristiano, y comencé a conversar con una mujer cristiana, con la esposa de esta pareja, ¿no? Y ahí comenzó ella a escucharme, a instruirme, a invitarme a la iglesia, porque yo andaba muy perdida, muy en una vida pasajera. Entonces ahí ella comenzó a decirme, a escucharme lo que me pasaba, pero decía, usted tiene algo más, usted tiene algo más, no, es que ya le conté todo, no, no, esto es así. Hasta que un día, pues, Dios mismo me fue diciendo que lo que tenía, todo ese dolor guardado de la niñez que les contaba, todos los abusos, todo ese rechazo, toda esa culpa, era lo que había hecho que en mi adultez explotara y cometiera cosas que no nací mala, sino que esas cosas que me pasaron hicieron que cuando yo estaba adulta, todas estas cosas influyeran en tomar malas decisiones porque no tenía una relación con Dios. Es ahí cuando empieza mi proceso de conocerle a Dios. Yo lloraba mucho porque yo le decía a Dios que quería una oportunidad con mi matrimonio, que mi esposo regresara, y mi solución humana era que él volviera a casa. Yo lo que oraba y decía, Señor, tráelo, tráelo, Señor. Pero yo no veía nada de lo que ahora puedo ver, porque estaba ciega, que no veía nada. Solamente en mi razón humana, la solución era que mi esposo regresara. Esa era la solución, pero yo decía, Señor, es que tráelo, y oraba y todo eso. Y pues esta mujer muy sabia me comenzó a enseñar que leyera la Biblia, que orara, que cómo orara, porque yo tenía hasta una manera extraña de orar. Y ella decía, no, tiene que ser una oración que sale del corazón, una oración así. Entonces yo decía, no, es que yo tengo unos libritos para orar, porque así me habían enseñado. Y comencé a tener una relación con Dios. Me sentía desvalorada, tenía una autoestima muy baja, decía que era fea, que no valía, que cómo había podido haber hecho esas cosas y pues me dolía porque había cometido esos errores, pero Dios en su sabiduría eterna, cuando yo leía la Biblia, yo empecé leyendo la Biblia de Jerusalén y un día que yo le decía, Señor, yo no valgo para nada y todas esas cosas y la culpa que me tragaba, un día cuando yo leí en Isaías, el capítulo 43, el versículo 4, dice, dado que eres precioso a mis ojos, pues eres estimado, yo te amo. Pondré a la humanidad en tu lugar, a pueblos en pago de tu vida. Yo siempre que leo esta promesa, discúlpenme que yo, pero decía, el, el que ha creado todo dice que soy preciosa después de todo lo que hice. Yo no sentía ese amor que era desde niño porque vine en esa situación dura y difícil de mi mamá. Pero cuando yo leí esta promesa, dije, ¿en serio me amas? ¿En serio soy preciosa para ti después de todo lo que hice? Porque la culpa, el dolor, la vergüenza me hacía mal. Y decía, sí. Y seguía leyendo y decía, sí, yo te amo. Y hay muchas cosas que ahora recién entiendo porque en ese tiempo no entendía. En mismo Isaías dice, aunque una madre te olvidara, aunque una madre olvidara a su hijo de pecho, yo nunca te olvidaré. Y a mí siempre yo que escuchaba eso, me acordaba y decía, ¿por qué Dios me dirá eso? Que cuando fui niña fue así. Mi mamá tenía un dolor tan grande de la viudez, de la pérdida de su esposo, del dolor de ver que se quedaba sola con tres niñas. Y yo estaba ahí, pero Dios ya me lo había dicho, que Él nunca se iba a olvidar de mí.
Entonces, cuando comencé a escuchar esto, cuando comencé a leer la Biblia, cuando comencé a ver lo que Dios me decía, no otra persona, no un ser humano, porque siempre buscaba la aprobación de las personas, el que sea destacada, el que haga las cosas para que otras personas me miraran. Pero el que había hecho todo este planeta y este universo tan lindo, era el que me decía esto. Y es ahí cuando yo empecé a decirle, Señor, cámbiame porque yo no quiero vivir así. No me ha gustado lo que he vivido. Le he causado daño a mis hijos. Los veía llorar. Decía, Señor, yo no sé qué hacer. No lo sabía. Pero ahí estaban las personas que Dios había puesto. Esta mujer sabia que me enseñó cómo orar, qué hacer, cómo empezar con mis hijos. Y me decía, Mariela, mire atrás, hay dos niños que están con usted. No los abandone. Porque mi supuesta idea era que mi esposo regresara para que todo se arregle. Y no era así. No había visto que estaba herida, lastimada y que necesitaba de la ayuda divina, porque creía que yo todo lo podía en mis fuerzas. Un año lo perseguía a mi esposo para que me perdonara, para que volviera a casa. Usaba a mis hijos para que lo llamara, para que viniera. No quería saber nada de mí, nada. Y yo todavía vivía en ese mundo, pero si yo soy buena, ¿qué he hecho de malo? No me veía todavía pecadora, no me veía que había hecho mal. Que sí, que había cometido un error para haberme fijado en un hombre, pero que hasta ahí llegaba, no era más. Que todo el mundo lo hacía, que era algo normal, y no era así. Un año persiguiéndolo, pensando que rogándole, llorándole, pidiéndole si iba a regresar a casa. Y estaba equivocada. Desperdicié tiempo en hacer cosas para mí. Después de ese año de rogarle, alguien me compartió un libro que decía cómo Dios podía restaurar su matrimonio. Tenía la esperanza. Decía, Dios mío, o sea, ya es un año, y ya soy otra mujer, y ya he cambiado, pero no era así, que me había enfocado en tratar de agradar a un ser humano que era mi esposo y no a Dios. Cuando comencé a leer este libro, me di cuenta de tantos errores como mujer, como esposa, que había cometido. Recién después de un año me vi que estaba mal, que estaba equivocada. Me costó mucho darme cuenta y ahí es cuando empezó Dios a trabajar conmigo en un arrepentimiento de lo que yo había hecho, porque hasta ese entonces no me veía mala, hasta ese entonces me veía algo normal y no era así. En ese tiempo mi esposo ya había visto una nueva pareja. Me dolía mucho cuando lo vi, cuando supe y decía, ¿qué puedo esperar? Si en su casa no había alguien que lo apreciara por lo que era, que lo valorara por lo que hacía, que lo amara incondicionalmente. Y estaba tan triste ese día que me puse a conversar con mi mamá y le contaba, pues le dije, mami, yo no soy lo que tú has creído. Realmente yo he hecho estas cosas y te pido perdón porque no he sabido honrarte las enseñanzas que me has dado. Tú te quedaste viuda para no darnos un padrastro o un mal ejemplo. Y yo hice esto. Y mi mamá me dijo, yo lo sabía. Yo me quedé admirada. Me dijo, no sabes cuánto me dolía, hija, verte mal. Yo no sabía qué hacer contigo, cómo decirte que no tomes ese camino equivocado, pero no me hacías caso. Comencé a orar por ti y me decía, 3 de la mañana me levantaba a orar. Y decía, Señor, tómale a esta muchacha porque no entiende. Yo te la pongo en tus manos para que tú hagas en ella la obra. Está destruyendo su hogar, su familia. Me duele, pero no me escucha. Y ahí supe que había una mamá que había orado por mí. Y por eso es que yo decía, ¿cómo pude salir del adulterio?
¿cómo es que alguien se puso a la brecha por mí? Yo no sé de mi esposo porque él no me ha contado eso, pero mi mamá sí. Entonces ahí veo que la oración sí tiene poder. El soltar y el dejar que Dios haga la obra tiene poder. Mi mamá lo hizo conmigo. Y ella me dijo, Mariela, te has arrepentido. Haz tu vida bien. No busques más hombres. Sal con tus niños adelante. Dios no te va a dejar. Haz las cosas bien. Acuérdate lo que yo hice por ti. Entonces ahí, y leyendo este libro, es que recién comencé a aterrizar. De ahí es que comenzó un camino, ¿no? Yo pensaba que no habían restauraciones matrimoniales, que no había nada de esas cosas, que las mujeres no hacían lo que yo había hecho, que solo los hombres hacían eso. Y ahí recién comencé a pedirle a Dios que obrara en mi vida cuando leí este libro, porque vi que estaba equivocada. Ahí comencé a tomar cursos en la Esposa que Ora Internacional. Comencé a ver que ya no era solamente la situación del matrimonio, sino que era yo, pero muy poco, muy superficialmente, porque mi anhelo seguía que mi esposo regresara a casa. Para el año 2020 confirmo esa relación de mi esposo y él me pone la demanda de divorcio. Yo me sentía devastada, triste, pero ya el Señor había comenzado a mostrarme lo que yo debía hacer, que la que tenía que cambiar era yo, no la otra persona. Me costó mucho tiempo aceptar y querer y someterme a Dios, porque seguía rebelde y quería hacer las cosas en mis fuerzas. No entendía todavía lo que era una promesa, lo que era una palabra, todavía no, o sea, todavía vivía con la mente no transformada. En el año 2020 pone mi esposo la demanda y, y yo pues comencé a orar, comencé a pedir al Señor que yo aceptara la voluntad de lo que Él quisiera. Y recordaba la promesa que me dio en Mateo 19:6. Le decía, Señor, yo no sé si este matrimonio se va a acabar o no, pero el que sabe eres tú. En ese tiempo es cuando yo conozco Inspira y comienzo a ver estos videos y comienzo a ver que sí hay restauraciones matrimoniales, que no todo estaba perdido. Pero me costaba entender porque creía y pensaba que yo lo iba a hacer, que yo. ¿Por qué? Porque yo me había hecho un Dios yo misma. Yo era el Dios de mi vida. Entonces, desentronarme a mí del corazón para ponerlo a Dios fue muy duro y difícil, porque desde niña había aprendido que todo lo tenía que hacer yo, desde lo más sencillo hasta lo más complicado, porque no había hombres en la casa, y que yo todo lo tenía que hacer, y no lo tomaba en cuenta Dios. En el año 2020 comienzan a ver las parejas de oración, las compañeras de oración en Inspira, y yo solicito una, y me emparejan con una linda dama de Colombia, que es mi compañera de oración, Giovanna. La conozco más o menos en mayo de ese año, cuando ya estaba el proceso de divorcio y donde estábamos en una pandemia. Em, no, no era la pandemia, perdón. En ese tiempo, pues yo la conozco a ella, comenzamos a conversar, comenzamos a orar, nos pusimos de acuerdo, pero yo no le decía nada de esto, ¿no? Yo no le decía nada, yo no le hablaba, solo orábamos, le decía ayúdame a orar, hasta que un día le dije, mira, tengo la audiencia en junio para el divorcio. Ayúdame a orar porque realmente no sé qué hacer. Y ella me dice, vamos a ver el milagro de la resurrección de tu matrimonio y de mi restauración matrimonial. Yo decía que así sea. Llegó la audiencia, no me presenté porque decía era ahondar más las heridas en un corazón lastimado de un esposo. No fui. Automáticamente en mi país perdía. No me pude defender ni nada. Y se dio. Mi esposo obtuvo lo que quería, el divorcio.
no sabía qué hacer, me sentía triste, decía, ¿y ahora qué hago con 2 niños? No tengo trabajo, nadie me contrata, seguía todavía enferma con la sinusitis, no sabía qué hacer. Decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Así tomo los trabajos que tenía, me toca irme los días lunes y volver los viernes y mis hijos quedan solos, sin papá, sin mamá. Y con el dolor que ellos tenían, no podía hacer eso. Entonces entendí que tenía que comenzar a morir yo. Y ese morir no fue fácil, porque en la misma palabra dice que el grano de trigo tiene que morir para dar fruto. Y cuando Dios me decía eso en la palabra, dije, "Ay, Señor, pero ¿cómo es que me voy a morir? Mis hijos me necesitan". No, no era que tenía que morir físicamente, sino morir a ese anhelo que tenía económico, a ese anhelo desbordado, no malo, sino desbordado de ser una supermujer para que comience a obrar y para que comience a verlo realmente como es, como mi padre. Eh, y yo le decía después de la audiencia del divorcio, donde ya dieron la sentencia favorable para él, ¿qué voy a hacer? Y ahora, Señor. Y ahí vino Éxodo 14:14. Estar quietos y ver que yo soy Dios. Decía, Señor, pero ¿cómo me voy a estar quieta? Yo tengo que hacer algo, es que mi esposo, que no sé qué, y yo seguía obstinada en que yo tenía que hacer algo. Y bueno, dije, está bien, voy a estar quieta, voy a hacer lo que me corresponde, tú verás el resto. Para el año 2021 pues ahí sí fue la pandemia, me equivoqué en la fecha, ahí fue cuando mi esposo solicitó el divorcio. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Ya había conocido Inspira, ya comenzaba a ver que había los discipulados, comencé a entrar, yo no sé, pero Dios sabe lo que ve en cada persona. Quedo de anfitriona de un grupo. Yo me quedé sorprendida. Dije, yo, con todo lo que he hecho, Señor, bueno, comenzamos para el año 2022 ya a reunirnos por países. Y ya no era egoísta, en que todo quería yo, en que oren por mí, en que yo necesito, en que yo no sé, y yo, era todo yo, el centro del universo era yo. Y comenzamos ahí, conocí a otras mujeres, la conocí a otra buena amiga que tengo, que es de Colombia, Luz Elena, nos quedamos solo las dositas, me acuerdo, en los discipulados, y seguimos, y nos animábamos, y nos reuníamos, y orábamos, llorábamos también, porque yo les entiendo que la situación es dura, yo estuve en los dos lados. Entonces, ahí comencé a ver ya los grupos de apoyo que había de Inspirados a Creer. Y había el testimonio de Pili de Costa Rica, que había restauración matrimonial después del divorcio, porque decía, el mío está muerto. Decía yo que solamente Dios puede resucitarlo. Entonces de ahí venía la palabra de que el Señor Jesús resucitaba a los muertos y que yo tenía que creer, porque aún seguía incrédula. Decía, Señor, pero después de todo esto, ¿cómo va a ser? Y vivía enfocada y anhelando de que solo regrese mi esposo a casa. Nada más. Vivía equivocada y como decía Beverly, siempre decía esas oraciones egoístas. Esa era mi oración egoísta. Señor, tráelo a mi esposo. Señor, que regrese mi esposo a casa. Y no era así. En ese tiempo comencé a ayunar, comencé a orar y el Señor comenzaba a hablarme con mi compañera de oración, quedábamos de acuerdo. Mariela, vamos a hacer un ayuno, vamos a orar, vamos a hacer esto. Y él comenzaba el Señor a revelarme a través de su palabra muchas cosas. Y ya comencé ya a dejar de hacer unos devocionales solamente de leer la Biblia, sino ya comencé a tener mis cuadernitos, ya comencé a hacer mis devocionales, ya comencé a anotar oraciones, ya comenzábamos con mi compañera de oración a ver qué es lo que nos había respondido Dios en esos días de ayuno a nosotras. Entonces ya dejé de estar en las nubes y comencé a aterrizar aún más. Con ella orábamos, nos reuníamos en las madrugadas, conversábamos en la palabra. Ya mi vida ya no era todo, Señor, regrésalo, porque comencé a ver que la que necesitaba era yo.
habían ya la sanidad de corazón en el YouTube, en el playlist, entonces comencé ahí a escuchar, a ver, a hacer los talleres, pero superficial, seguía yo todo superficial, por encimita. Sí, ya perdoné, ya hice el inventario moral, vi las personas que me han ofendido, ya hice yo. Según yo estaba, señor, ahora sí estoy sana, tráela a mi esposa. Vivía todavía equivocada. Y ya para el año 2022 era anfitriona, yo no sabía qué iba a hacer, pero ahí estaba con las chicas, dije, no, señor, yo quiero que haya más mujeres que me escuchen y no cometan los errores que yo un día cometí, porque duelen y cuestan muchas lágrimas. El Señor escuchó, comencé a tener estas chicas, comenzamos a reunirnos, mi vida ya se comenzó a emocionar porque hacía algo diferente. Ya no estaba sentada y que lo traiga mi esposo, que qué está haciendo. Ya para ese tiempo comencé a dejar, ya eliminé redes sociales, ya no andaba buscándolo, ni persiguiéndolo, ni llamándolo, o sea, ya no. Ya comencé a ver que Dios era mi padre y que Él me iba a cuidar. Comencé a anotar las promesas, comencé a hacer unas libretitas aquí. Tengo oraciones que el Señor iba hablando en su palabra y yo iba anotando y convirtiéndolas en oraciones, igual en mis diarios. Comencé a tomar ya los cursos de Inspira. Había las cortes celestiales, ahí estaba, yo hacía. Entonces ya comenzó mi vida a transformarse. Y ya me di cuenta de que no era yo el centro del universo, sino que algo más tenía, porque hasta ese tiempo pues no veía las heridas que había venido trayendo desde la niñez. Entonces comencé a hacer, ah, ya cuando habían los en vivos de Inspira, comenzaba a tomar anotes, a ver las promesas, ya vi las perlas de identidad, ya comencé a decir no, y ya comencé otra vida. En el año 2022 aún seguía la culpa, que decía es que era mi culpa que mi matrimonio acabe así, es que era mi culpa y yo todo lo asumía que yo era la única culpable, pero yo sé que tengo que asumir lo que yo hice mal y mi esposo asumir lo que él hizo mal. No era culpable yo al 100%. Entonces, como anfitriona me daba vergüenza, decía, como una mujer que había hecho esto va a estar al frente y justo me acuerdo que Waldita hizo una reunión con Beverly, nos reunimos y me dijo, mira, Mariela, ¿confesaste tu pecado? Sí. Entonces ya no hay más, confiésalo hoy, oremos. Oramos y dijo, hay un grupo en Inspira que es Restauradas por su gracia. Entra ahí, te va a hacer bien. En el año 2022, miren cuánto tiempo había desperdiciado por ese egoísmo que tenía de que solamente Dios trajera de regreso a mi esposo a casa. No quería nada más y estaba equivocada. Y ahí me doy cuenta que el pueblo de Israel, ¿por qué deambuló tantos años en el desierto? Porque estaban equivocados, al igual que yo. Seguía deambulando en el desierto, anhelando cosas pasajeras. Conozco a Restauradas por su gracia, empiezo a asistir. Habían otras damitas igual que yo que habían cometido esos errores. Pero ahí estaba Karina. Y qué alegría haberla conocido porque me sentía tan culpable que pensaba que no había oportunidad. Y no era así. Ella también nos comenzó a instruir a los talleres que dan ahí. Ese año empezó Sanidad de Corazón ya a hacer talleres virtuales, ya presenciales. Empecé a asistir. Ahí es cuando recién empezó mi restauración personal, porque ya la culpa ya no iba más. Ya no era que anhelaba un matrimonio restaurado, porque ya Karina nos había dicho que era nuestro proceso, que esto era lo que había Dios utilizado para traernos hacia Él, que era duro, era difícil, sí, pero aquí íbamos a salir y que la esperanza era de que sí van a volver los esposos a casa, pero que teníamos que ser restauradas primero nosotras. Y yo no buscaba eso, anhelaba un esposo en la casa. Pero cuando comencé a tomar estos talleres, comencé a hacer las cosas como nos instruían en Inspira, comencé a cambiar. Me acuerdo que una vez hubo un invitado en Inspira, no recuerdo el nombre, pero este señor
decía que nos enfoquemos en lo que tenemos y comencemos a darle gracias a Dios por lo que tenemos, no por lo que no tenemos todavía. Sí, yo decía, ¿por qué te voy a dar gracias si estoy llorando, si hice esto, si sufro, si no sé qué, si no sé cuánto, y todos los pretextos? Hasta que un día empecé, ya no a oraciones, Señor, tráelo a mi esposo, sino comencé a darle gracias. Comencé a darle gracias porque podía ver, hablar, tenía alimentos. Comencé ya, como nos habían enseñado ahí, a tener gratitud. Comencé a darle gracias, Señor. Es duro lo que estoy pasando, pero hay un propósito. No lo sé, pero te doy gracias. Te doy gracias porque estoy pasando por esto. Te doy gracias porque mi esposo se ha ido. Te doy gracias y en fin, comencé a agradecer, agradecer, agradecer. De tal manera que cuando yo iba a orar decía, pero tengo más cosas que agradecer que pedir. Entonces comenzó ahí mi sanidad, porque ahí comenzó restauración de corazón. Aparte de eso, que había tomado otros cursos también. Vi que no tenía una relación con Dios porque yo nunca lo había visto como un papá. Comencé a hacer él me amaba, que estas promesas que me había dado, que leí eran reales. Necesitaba esas palabras dulces de afirmación. Comenzaba a leer Cantar de los Cantares, comenzaba a leer eso y decía, estas son mis cartas de amor. Tú me dices que soy bella, tú me dices que soy esto. Y mi corazón comenzó a hacer otro corazón, ya no un duro, ya no un difícil, sino un corazón que realmente tenía ese amor. Ya mi vacío y todo ese dolor ya no estaban, ya estaba algo diferente. Ya había comenzado a ser transformada, ya había comenzado realmente a ver las cosas desde otro punto de vista, no como yo quería. No fue fácil, porque tocó desentronarme a mí primero. Tocó desentronar a mi esposo y yo siempre decía, pero Señor, ¿cómo se suelta? Pili nos daba los talleres de cómo soltar al esposo. Yo hacía, o sea, decía, siempre dicen que hay que ser obediente, Señor, y yo comenzaba a obedecer, yo comenzaba a servir, yo comenzaba a hacer, pero Señor, no sé cómo soltarlo, no sé. Entonces yo siempre preguntaba, pero ¿cómo se suelta? Es que soltar es dejar en las manos de Dios. Yo decía, y ahora, pero ya te lo dejo, y ahora, Señor, es que hay que soltar desde el corazón. Entonces ya no ser solamente pensar en esa persona, sino Dios, ya comencé a hacer eso. Decía, Señor, pero todavía no puedo soltar. Cuando empiezo la restauración de corazón y ver todas las personas que me habían lastimado y que me habían herido, y comencé a perdonar y ver cuántas heridas tenía yo, ahí fue para mí el soltar, en el año 2022, cuando hice esas largas listas de ofensas. Ahí solté, porque para mí el soltar fue perdonar. Todo ese rechazo, todas esas ofensas, todas esas heridas que me habían causado mis familiares y otras personas, y que según yo ya estaba sana para recibir a un esposo en casa. Y no fue así. Siempre cuando leía la Biblia decía, Señor, respóndeme, es que mira esto. Y él siempre me hablaba de la fe, de que confiara en él. Por eso es que se llama este testimonio la confianza que da la victoria. Porque decía, confía en mí, en lo que yo voy a hacer. Y siempre me hablaba de la confianza. Y yo no tenía confianza a Dios porque no lo veía como un papá. Hasta que un día me senté y hablé con él. Ese día lloré hasta la madrugada. Eran los ojos hinchados porque decía, nunca he confiado en ti. No te había visto como un padre. Desde niña tuve que vérmela sola. Es más, ahora me veo sola que no haces nada por este matrimonio. Tan atrevida fui que le dije, si tú quieres restaurar este matrimonio, dame una señal. Con mi esposo no había nada de comunicación. Yo a él no sabía su vida, yo no sabía nada, yo ni lo veía. O sea, era tan rota la relación que por eso veía que todo estaba como perdido. Entonces le digo, bueno, si realmente eres mi padre, que él me llame por cualquier situación.
por cualquier pretexto, que me llame y yo sabré que sí vas a restaurar este matrimonio. Yo no te veo así, no tengo esa confianza en ti. Y le decía más cosas de niña y de cosas así. Y pasó por eso y me fui. Yo creo que 1 o 2 semanas después mi esposo me llamó. Por cualquier cosa me llamó y no una vez, 2 veces. Yo me quedé sorprendida y dije, ¿cómo así me llama? Qué raro, dije yo. Él conmigo ni siquiera me dirigía la palabra. Bueno, dije yo, pasó. Y después era como que alguien me dijo, ¿y no pidiste una señal? ¡Ah! Me quedé así, cierto. Yo le pedí a mi padre que me diera una señal. Y así fue. Después de eso ya no le volví a decir nada más, porque me enfoqué, como nos enseñaron a restaurados por su gracia, en mí, en que yo tenía que sanar, en que yo tenía que ver, en que yo tenía que tener una relación con Dios, en seguir leyendo la palabra, en seguir haciendo mis devocionales, no en enfocarme en que yo estoy sufriendo, porque había más personas a mi alrededor también que sufrían mis hijos. Entonces mi transformación comenzó. Comencé a hacer cosas diferentes, ya no a estar amargado, dolida, ni resentida, siendo casa, mi vocabulario, mi manera de hablar, de expresarme, de hacer las cosas. Comenzó mi restauración. Era yo la que tenía que cambiar, no mi esposo, ni que regrese para que la situación cambiara. Me tomó años entender todo esto. Ya estaba contenta, ya estaba afirmada, tenía esa identidad. Cuando leía la Biblia, esas cartas de amor, ya no era como antes el dolor que sentía, porque Jesucristo ya me había dicho, Mariela, ni yo te acuso, tampoco el resto, levántate, yo te perdono, no vuelvas a cometer eso más. Y él me ayudó a levantarme, comencé ya a ver la vida diferente, ya ese dolor y esa culpa pasó, ya no hubo más. Sé que todavía falta porque no es que voy a decir, ay, estoy al 100% de sana, no, porque siempre van a haber ofensas, pero ya me enseñó que de mí depende qué hago con eso. Todo ese tiempo que pasó, no solamente hice devocionales, oré y ayuné, también tomé cursos, también vi estudios bíblicos, también tomé todos los recursos que me ayudaran a mi crecimiento espiritual, a ser transformada. ¿Hubieron tentaciones? Claro que sí. Apenas se dio el divorcio, tuve una propuesta de matrimonio y hasta me iba a ir al exterior. Pero dije, no quiero eso. Yo sé el hombre que Dios me dio como esposo y que vale la pena. Y a lo mejor decía el Señor, mi oración ya no era tráelo a mi esposo, sino decía el Señor, si en esta vida no podemos estar juntos, que estemos en la vida eterna, porque dice en tu palabra que esta vida es efímera en comparación con la eterna. Y comenzaba a orar, Señor, que en la eternidad te podamos alabar, transformados como seres espirituales. Yo quiero que Él sea salvo. Si regresa a la casa, está bien. Si se cumple esta promesa, bueno, Señor, gracias, pero ya lo dejo en tus manos. Comencé a confiar en Él. Comencé a verlo como mi Padre. Tenía necesidades, claro, pero comencé a pedirle, comencé a orar, comencé a decirle, a confiar en Él y se daban los milagros. Yo me quedaba sorprendida cuando hacía, no oraciones largas, sino oraciones sencillas desde el corazón y comenzaba a responderme. Nunca me dejó. Después de que me despidieron del trabajo, yo no tuve trabajo remunerado, pero yo no puedo decir que mis hijos y yo nos quedamos sin pagar el arriendo o los servicios básicos, o sea, alimentos. No. Siempre Dios nos sostuvo, nos mantuvo y no tuve ese anhelo desbordado de ir a trabajar para obtener dinero y sentirme bien, porque comenzó a llenar Dios mi corazón, comencé a tener ese gozo que leía la Biblia.
Quería sentir que alguien me amara y comenzaba a leer la Biblia. Me encanta, y lo digo, Cantar de los Cantares, porque esas eran mis cartas de amor. Entonces decía, y él, eres bella. Y comenzó ya mi transformación, ya no era tristeza, no es que soy fea, no, no me importa lo que el mundo me diga, me importa lo que tú me digas en tu palabra. Entonces, 2022 empezó mi restauración, el soltar, el dejar en manos de Dios, en confiar de verdad, en confiar. Ya no era yo el ídolo, ya no era la que yo iba a ser, porque dije, no, si Dios lo va a hacer y sus promesas se cumplen, porque así me lo enseñaste, Señor, yo te decía, Números 23:19, Señor, tú lo vas a hacer. ¿Cuándo? No sé. Y lloraba y le decía, Señor, ¿y cuándo se va a cumplir tu promesa? Me acuerdo que decía, en Jeremías hablaba del destierro del pueblo de Israel a Babilonia, y decía 70 años, decía, Señor, 70 años ya no, ya ni de existir. Y mi hijo pequeño, que ya comencé a enseñarles a orar, a leer la Biblia, decía, no, mamá, quítale un cerito, solo son 7 años. Y yo decía, 7 años. Y sí, fueron 7 años. Entonces comenzó ya mi vida a ser otra vida. Para entrar al año 2023, yo no tenía ese anhelo loco de conocer al Dios que ahora conozco, el corazón. No sabía nada de él, porque yo no conversaba, él no me hablaba, yo no lo había visto. Yo lo había visto más o menos por septiembre del 2021. De ahí no lo había vuelto a ver. Iba a casa, los veía a los niños, los recogía, los llevaba, pero conmigo no había ninguna relación de amistad, nada. Tenía muchos anhelos, anhelaba de que volviéramos a ser esos amigos que conversábamos sin taparnos lo que éramos. Tenía un anhelo de que Dios nos regalara un hijo. Le pedía y todo eso comencé a dejarle en las manos de Dios. Dije, mira, tú eres mi papá, sabes lo que me conviene. Si es de que mi esposo vuelva a casa, como dice en tu promesa, tú lo harás. Ya no me voy a angustiar. Yo quisiera un hijo, pero ya no estoy joven. Pero ¿sabes qué? Te lo dejo en tus manos. Ya no voy a sufrir ni a ponerme triste por eso. Yo soy feliz porque ahora soy feliz contigo, porque me has llenado el corazón. Esas heridas terribles que tenía comenzó a sanar, comenzaron a ser ya mi vida. Era otra vida llena de alegría, llena de tristeza. Y en el año 2023 ya no era mi anhelo que mi matrimonio se restaurara, sino de que yo tenía que ser otra mujer, de que yo tenía que ser diferente. Y entonces en el discipulado con las chicas, en mi iglesia, ya comenzó a cambiar. Decía, yo le creo a Dios que Él va a hacer esto, porque me ha demostrado su fidelidad, la confianza que he puesto en Él y todo, porque ya mi vida, mi mente, por el Espíritu Santo ya había sido transformada. El dolor que tenía tanto en mi corazón ya comenzaba a sanarse, ya no había ese dolor tan profundo que tenía yo de haberme quedado huérfana, de haber sido rechazada, de haber sido humillada, abusada. Ya no había. Ya había en mi corazón misericordia hacia el pecador. En ese año eh, íbamos todo bien. Empezamos un nuevo año, todos felices. Yo ya me sentía contenta y mi mamá enferma. Mi mamá enfermó y yo no sabía, decía, bueno, pues llevémosla a hacer ver. Fue muy grave al hospital, que realmente los doctores decían, si su mamá se salva es de milagro, porque está muy mal. Tenía una úlcera gástrica que se había reventado en el estómago, ¿no? Y estaba malita. Entonces lloraba, decía, Señor, no, tú no me vas a dejar, yo confío en ti. Y si se oro, Señor, mi mamá puede ser sana, hay que tener fe, yo te creo a ti, Señor. En fin, y decía a Dios que sí, que iba a ser sana.
que iba a ser salva, que iba a estar bien. Entonces yo lo asociaba a que iba a estar bien en este mundo y que se iba a sanar. Sale del hospital con un cuadro muy decepcionante, que tenían que hacerles más exámenes. Y a veces nosotros vemos las cosas desde el punto de vista humano. Yo quería egoístamente que mi mamá se salvara, que tuviera sanidad física para que siguiera aquí. Pero Dios utilizó eso para hacer algo más grande. Vino mi hermana de España porque ya yo perdí a mi segunda hermana, falleció, solo quedamos dos y mi hermana mayor vive allá. Regresó a España, tuvimos un buen tiempo de compartir con ella porque ella dejó todo allá y dijo, mi mamá me necesita. Estuvimos aquí buen tiempo. Ella, supuestamente mi mamá quedaba ya bien, regresó nuevamente a su casa, le hacen otros exámenes y era cáncer terminal al estómago. Yo decía, Señor, pero tú eres mi padre y me dijiste que iba a estar bien. Y yo leí y me diste una promesa y yo le decía sí, porque egoístamente otra vez quería hacer lo de antes, que todo quería que yo esté a mi favor y que todo se dé como yo quiero. No fue así. Le conté a mi hermana que le quedaba ya tiempo, muy poco de vida. La operaron para ver si le podían extirpar el tumor que había tenido en el estómago y ya nos dijeron que ya tal vez unos 3 meses más duraría. Entonces hubo este tiempo, ¿no? Pues de romper muros. Yo igual ingresaba ahí también en Inspira a las madrugadas a dar las vueltas a los muros, porque ya mi vida, pues como les dije, había cambiado, ya no era enfocada en otras cosas, sino en que yo quería conocer de Dios y así fue. En ese tiempo empecé a orar, la cuidaba mi mamá y comenzaba a orar. Y ahí, en esas madrugadas de rompiendo muros, acepté y dije, Señor, no voy a ser egoísta, mi mamá sufre. Así me hayas dicho que ella está bien y que la vas a sanar, no, Señor. Yo creo que mejor esté contigo porque la veía sufrir mucho. Mi hermana nuevamente regresa de España en agosto y a la semana mi mamá fallece. Entonces mi hermana dice, ñaña, si estás preparada para esto, le digo, mira, Dios me ha enseñado a vivir con él. Me ha enseñado a vivir yo y mis hijos y no importa. Yo quiero que mi mami esté bien. Y si es que ella, el estar bien es estar con Dios, pues está bien. Ya no me había aferrado a que, ay, Señor, yo te pedí, vas a hacer esto, ya no. Porque ya no había ese egoísmo que todo quería para mí o que yo era el centro del universo, porque ya me había dicho Dios que no era así. Antes de terminar el año, eh, eso les iba a decir, antes de terminar ese año, Dios me dio esta promesa en Amos 9:19 que decía, en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados, de las ruinas la edificaré y restauraré la gloria anterior. Yo le dije, Señor, gracias. Si tú quieres edificarla, si tú quieres hacerla bien. Mi mamá fallece y justo ese día mi esposo viene a verlo al niño, a llevarlo. Y él la ve a mi mamá que falleció. Yo me quedé sorprendida porque él no entraba ni a la casa, pero ese día entró y la vio a mi mamá. A mí también me sorprendió. Salí, hay que hacer los trámites que corresponden cuando alguien fallece. Fuimos a la funeraria. Sí me daba un poco de pena, pero decía que ella va a estar bien. Y el estar bien no era justamente estar en esta tierra, sino ser salva y estar con Dios. Mi mamá ya me había visto que era otra mujer y un día me da mucho gusto que me dijo, me siento orgullosa de ti. No necesitaste de un hombre para salir adelante y estar bien. Dios ha hecho en ti la obra. Yo me quedé con eso de mi mamá y seguí mi vida. Ahí el otro día, mi mamá falleció un sábado y el domingo llegó mi esposo y mi suegra a acompañar. Yo me quedé muy sorprendida porque no había ninguna relación con él ni con la familia de mi esposo. Bueno, dije, Dios mío, yo ya lo había aceptado.
Y ese anhelo de mi corazón lo había puesto en Dios porque en su misma palabra ya me enseñó que Él concede los anhelos del corazón cuando nosotros entregamos nuestro amor a Él, porque ya no van a ser esos deseos egoístas. Fue así. Mi suegra dice, Mariela, tienes que hablar con él. No le digo porque yo le tenía un poco de recelo, porque siempre que él hablaba no había un buen trato y yo mejor evitaba porque no quería ser lastimada. Y ella me dice, no, tienes que hablar con él, tienes que hablar con él. Yo no quisiera hablar, pero dije, Señor, si es de hablar con él, pon la situación. Mi suegra no vive en esta ciudad, vive lejos. Él la fue a dejar a su mamá en casa y regresó. Me quedé sorprendida, dije, vaya. Conversamos con mi esposo en la madrugada. Eso ya fue un lunes de la madrugada. Lo único que yo quería conversar con él no era para rogarle como antes, ni llorarle, ni pedirle perdón, sino decirle que viera de los hijos, que ellos lo querían mucho y lo extrañaban, porque no había tampoco esa relación con ellos. Y que yo solo le pedía eso. Entonces le conté cómo ellos ya no eran unos niños que todo querían, porque mis hijos también aprendieron, ¿no? Y yo también a manera que iba avanzando en conocer al Señor, les iba enseñando, íbamos orando, íbamos haciendo. Entonces ya no, como les digo, nuestra vida cambió, ya no era así. Y eh, antes de que regresara mi esposo, yo les dije a mis hijos, chicos, oremos, no para que el papá regrese, oremos para que él sea salvo, oremos para que él esté bendecido por el Señor y perdonemos a la mujer extraña. Y comenzamos los tres a orar. Ya no ese deseo egoísta. Y yo le contaba a él, no estas cosas, sino que mira, los chicos son esto, aquello. Habían pasado desde que él se fue de casa 5 años. Ya no eran unos niños chiquitos, ya estaban grandes en edad y en estatura. Mi esposo conversó, me escuchó. eh, yo me quedé sorprendida y les cuento esto porque solo Dios puede orar. Yo con él nos pusimos a conversar en la madrugada en la funeraria y mis hijos nos habían visto conversar y dice que los dos se cogieron de las manos y se pusieron a orar y le pidieron a Dios que pudiéramos llegar a un buen entendimiento. Yo nunca les dije a mis hijos, por eso yo solo les decía y oremos para que sean salvos. Ahí mi esposo dijo, perdóname, quiero volver. Yo me quedé sorprendida porque ya no había ese ego, ese deseo. Ya no era que yo anhelaba un matrimonio que se restaurara. Ya le había puesto todos esos anhelos en manos de Dios. Conversamos con los chicos. Ellos dijeron que sí, que estaba bien que el papá regrese, que querían verlo. Dijo, contigo vamos a conversar, pero no como pareja, sino así nomás. Yo, la verdad, dije, por mí, no había ningún inconveniente. Ya mi vida no era como antes. Conversamos, hablamos, nos pedimos perdón, continuamos el día. La verdad, yo pensé que solo él se acercaba ese día porque era el dolor que estábamos pasando por la muerte de mi mamá. Dijo que iba a regresar de poco a la casa. Yo no le dije cuándo, cómo, qué vas a hacer. Bueno, lo único que sí le dije era que yo le estaba esperando todos esos años y que todavía lo amaba. No le dije nada más porque ya le había pedido perdón. Yo le había dicho, ya le había perdonado, ¿no? En lo que nos enseñan a hacer. Y regresó a la casa. Trajo sus cosas. Yo me quedé sorprendida, pero dije, ¿cómo, señor? Tan rápido, o sea, se fue. Todavía no lo creía, porque decía, a lo mejor me está mintiendo. No lo había visto en 2 años. No había esa relación de amistad. En Ecuador era feriado y ese fin de semana el sector público en el que él trabaja tenía también feriado. Yo dije, ha de ser mentira. Regresó ese fin de semana y dijo, voy a volver a mi casa.
Y desde el 7 de agosto del 2023 hasta el día de hoy no he dejado de venir a su casa. Realmente cuando yo dejé de anhelar cosas y llamar a Dios, comenzaron a suceder los milagros. Regresó, me quedé sorprendida porque yo no lo esperaba. Ya no era mi anhelo. Después de que él regresa, yo tenía un anhelo de tener un bebé. Lo decía como Señor. Así es, el Señor me regaló. Estoy en el 6º mes de embarazo. Dios lo hizo. Pero cuando yo crucifiqué todos esos anhelos y ese egoísmo y dejé que lo obrara, cuando comencé a confiar en Él y rendí mi vida, decirle, Señor, ya no puedo, no puedo, Señor. Yo te lo dejo que te hagas tú. Yo confío en ti. Tú eres mi papá. Son 10 meses de que él regresó a casa. En ese tiempo Dios hizo tantas cosas en mí que me faltaría tiempo para contarles. Pero sé que cuando uno comienza a hacer, a confiar en Él, a desentronarse de ese puesto de ídolo, el Señor obra. Y el Señor obra en mí. Me da tanta alegría porque en Inspira no solamente fui anfitriona de un grupo, el Señor derramó de su gracia en mí. Me puso también como anfitriona de un país. A veces digo, Señor, sin merecerlo. Y, y de lo que menos uno se espera, de lo que el Señor me sacó, la oración tiene poder. Sé que una madre un día dobló rodillas por mí y por eso también estoy aquí. Sé que con mis hijos el orar y el enseñarles a que Dios es su Padre y que dependamos de Él, ayudó a que ellos ese dolor, ese vacío que tenían se ha llenado. Y de que aún falta, yo sé que falta la obra porque también quiero que este esposo pueda también servirle al Señor. Sabrá el Señor en dónde lo pone porque cada uno tiene dones y talentos para el servicio. Le doy tantas gracias a Dios porque en este ministerio de Inspira conocí a tantas mujeres, tantas historias. Fui de compañera de oración de muchas de ellas. Oremos por esto, hagamos esto. Y Dios comenzó a transformar mi vida. Y ahora cuando hablo con estas mujeres, yo puedo decirles, confíen, tengan fe, Dios lo va a hacer. No es que se ve perdido, lo mío era desastroso, pero Dios lo hizo. Mateo 19:6 se cumplió en mi vida. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Aunque mi esposo haya querido acabarlo, aunque yo no haya querido, Señor, seguir en este matrimonio, pero el Señor lo hizo. Las promesas de Dios son fieles, son maravillosas. Ya no vivo esa tristeza y ese dolor, porque ahora sé que tengo un Padre que me ama, que me cuida, que soy, como dice en su promesa, soy de gran estima y que Él me ama. Cada promesa que anoté en mis cuadernitos, cada enseñanza he visto que se ha ido cumpliendo. Anhelaba con mi esposo tener una relación de amistad. Ahora sí es. Anhelaba que haya más mujeres que me escucharan. Y Dios puso a las mujeres en mi camino para comenzar a hacer. No solamente sirvo me inspira, también en mi iglesia local. Y también otras mujeres han visto esa confianza y esa fe para que ellas puedan también ir al Padre. Ya no vivir como antes y me da tanta alegría de que han habido mujeres que no se han dado por rendidas y que ahora las veo después de un tiempo y han crecido mucho. Pero también me llena de tristeza de otras mujeres que en el camino encontré y que se rindieron y que dijeron ya no más. Pero aún las tengo en mis oraciones, que el Señor pueda obrar en esas vidas y corazones para que tengan no un matrimonio restaurado, sino una vida con Jesucristo. Eso es lo que les puedo contar desde mi testimonio y lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo, porque creo que esta obra no termina aquí, que esta obra va para más.